Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico, como un verdadero alquimista. Bienvenido como siempre a Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma, y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo los miedos se pasan de generación en generación. ¿Acaso esto es posible? Pues ya hemos hablado aquí en Mi Alquimia Emocional sobre la biodescodificación, ¿cierto? Y cómo a través de la biodescodificación analizamos el cómo uno puede heredar patrones, miedos, conductas, heridas, etc. Y todo porque lo hemos aprendido de nuestros ancestros. Y esto lo podemos ver en el estudio de la epigenética, donde Bruce Lipton habla mucho sobre esto en su libro La biología de la creencia, el cual habla no solo de que nuestro cuerpo responde a nuestras creencias limitantes o empoderadoras, sino que también habla sobre los miedos, las conductas, las creencias, patrones y cómo estos se heredan de generación en generación. Y por eso es tan importante conocer tu historia, empezar a indagar de dónde vienes. ¿Cómo se conocieron tus abuelos, por ejemplo? ¿Qué eventos importantes tuvieron? ¿Qué eventos importantes pasaron, sufrieron? ¿Cómo lo manejaron? Ya que la biología persiste y resiste solo para sobrevivir, lo que ocurre es que se traspasa un mensaje de generación en generación de cómo esas personas sobrevivieron. Y nos puede indicar con cosas que nos ponen, por ejemplo, en alerta, ya que el cuerpo piensa que puede estar en un posible peligro y lo alerta, despertando una respuesta de supervivencia. Por eso hay personas que luego hacen cosas que no saben el por qué lo hacen. Por ejemplo, había una paciente que quería estar con su pareja, con el amor de su vida, que así ella lo denominaba. Pero de alguna forma ella se autosaboteaba, se alejaba ella, aunque no quería. Empezaba a encontrar excusas cuando no había ni una sola. Pero ya adentrándonos un poquito en su historia durante la sesión, nos dimos cuenta que su abuela materna perdió a el amor de su vida. Y no solo la abuela lo perdió, sino que lo perdió porque recibió una traición del mismo, del amor de su vida. Por lo tanto, cada vez que ella, la paciente que venía conmigo, quería estar con alguien, en este caso, ella lo denominaba como el amor de su vida, ya que tenía una relación muy armónica, de alguna forma le entraban miedos irracionales a ella. Y cuando nos dimos cuenta de esto durante la biodescodificación y también durante la terapia, lo pudo transformar. Era muy necesario cambiar el programa de raíz, entregarle a la abuela esos miedos, ya que no eran de ella. Ella nunca había incluso recibido una traición, ni había por qué tener miedo cuando su relación se basaba en el amor. Todo esto era de su abuela. Y aunque la abuela le había contado la historia muy por encima, de todos modos había tenido una impronta, mi paciente. Y aparte era muy allegada a su abuela. Y aparte, por si le queremos sumar un poco más, por fechas de nacimiento era doble de su abuela. Es decir, puede tender, una persona cuando es doble de alguien, puede tender a repetir la historia si no la hace consciente. Puede tener ciertos patrones, ya que por fecha de nacimiento o por nombre, porque también el nombre se repite a veces de generación en generación, puede tener la tendencia a continuar la historia o a reparar la historia. Y bueno, en este caso, la abuela a nivel epigenético quería alertar a su nieta de algún posible peligro en el amor. Quiero hacer un paréntesis aquí. Por supuesto que las dos generaciones, tanto la generación de tu madre como la generación de tu papá, el linaje, mejor dicho, de ambos, son muy importantes. Pero, mi querido alquimista, ¿sabías que casi siempre el de tu madre va a predominar? Es decir, es mucho más importante conocer la historia de tu madre, no porque estoy diciendo que la historia de tu padre no, claro que sí, pero siempre va a tener mucho más peso en nosotros la historia de nuestra madre, especialmente la madre materna, y también puede ser la bisabuela, pero en específico la abuela materna, ya que lo que sea que su hija
no pudo reparar, lo va a hacer la nieta o el nieto, ¿vale? Es muy importante esto. No porque el linaje de tu padre no sea importante, claro que sí, pero en sí nosotros venimos de una matriz. Por lo tanto, tenemos que recorrer cuál ha sido ese viaje hacia atrás de matriz en matriz, en matriz, en matriz. Por eso, aquí en Mi Alquimia Emocional hice un podcast que se llama ¿Cuál es tu Matrix? Hablando sobre la importancia de cuando estamos en el vientre materno. Cómo vivimos, mejor dicho, cómo nuestra madre vivió su embarazo, tu embarazo. Es súper importante esto. Pero bueno, después de decir esto, voy a continuar para no irme por otros temas, con el objetivo de que no me desvíe del tema. Y bueno, estábamos hablando que en este caso de la abuela, a nivel epigenético, ella quería alertar a su nieta, que era mi paciente, de algún posible peligro en el amor. De hecho, la creencia que tenía esta paciente era: siento que es peligroso o doloroso estar con alguien que amas, porque quizás te puede lastimar. Y como repito, a ella nunca la habían lastimado ni traicionado en su vida, pero lo sentía como real y se dio cuenta que venía de la abuela. Y la buena noticia es que esto se pudo transformar y ahora está muy contenta y muy feliz, ya que pudo transformar de raíz justo estos miedos que no eran suyos, sino que eran de su abuela. Y bueno, de hecho, hicieron un experimento que te quiero compartir, que este experimento me encanta. Hicieron un experimento con ratoncitos en la Universidad de Emory, donde pudieron observar que los miedos se extendían hasta una tercera o una cuarta generación. ¿Y cómo pudieron poner esto a prueba? ¿Verdad? Seguro estás pensando. Lo que hicieron los investigadores fue adiestrar a ratones para que tuvieran miedo al olor de acetofena, el cual es el aroma del cerezo en una flor. Y a través de una técnica de condicionamiento del miedo, el cual hacían que el ratoncito oliera el olor al cerezo o lo percibiera, acto seguido, después de que lo oliera, aplicaban una leve descarga eléctrica, que es un estímulo aversivo, en sus patas. Con esto lo que hicieron fue condicionarlos a tal punto de que cuando olían el cerezo notaban que los ratoncitos tenían una respuesta de estrés. Y ya el ratoncito relacionaba que cada vez que olía el olor a cerezo, quizás ya le venía una pequeña descarga eléctrica en sus patitas. Y bueno, después dejaron que los roedores se reprodujeran, es decir, tuvieron crías. Y luego examinaron la reacción de sus crías al mismo olor. Los expusieron de la misma forma, esta vez sin toque eléctrico en sus patas. Así que los ponían en un laberinto y los científicos causaban que se acercaran más y más al olor del cerezo. ¿Y qué pasaba? Las crías hacían todo lo posible por huir de ese olor. Querían tomar otras alternativas, otras rutas dentro del laberinto que no fuera esa que se acercaban al olor del cerezo. Así que midieron la respuesta que tenían las crías al miedo y era bastante alta. Y acuérdate, mi querido alquimista, que ellos no pasaron por esto. Los papás de estos ratoncitos habían pasado por esto. ¿Ok? Ellos no. Significa que el miedo se traspasó. Y después investigaron estos científicos también la descendencia de estos ratoncitos. En la próxima generación también los acercaron al olor del cerezo y los ratoncitos producían una respuesta otra vez de miedo. Es decir, ya en una tercera generación, sin que ellos hayan sido condicionados como sus papás ratones. Después ellos se reprodujeron y sus crías igual tenían una respuesta al miedo al olor del cerezo. Esto ya podían ver que se repetía seguro a la tercera y a veces a la cuarta generación. La cuarta generación variaba, pero muchas veces sí había una respuesta al miedo. Así que esto significa que la respuesta al miedo se pasa de generación en generación muchas veces con el objetivo de alertar y de sobrevivir. Es la manera en la cual nuestros ancestros guardan mensajes a través de nuestras células, a través de nuestros genes, para que cuando ellos no estén, nosotros podamos prevenir algún peligro. Pero muchos de estos miedos quizás ya no nos sirven, ¿estás de acuerdo? Quizás incluso nos estorban.
y muchas veces rigen nuestra vida para mal, provocando que nos autosaboteemos, que nos limitemos y que de alguna forma no nos preguntemos el por qué hacemos o actuamos de cierta forma, ya que hay veces que nos heredan miedos o en ocasiones son patrones o tipos de conducta que si no sabemos la historia es más difícil verlo. Y claro, es mucho más fácil repetirlo. Y hay una historia el cual me gustaría compartirte por aquí. Usualmente la digo mucho cuando doy pláticas de biodescodificación, pero esta vez la quiero compartir, la quiero comentar aquí. Yo antes tomaba clases sobre el significado espiritual de las letras hebreas, de todo el alfabeto hebreo. Y ese maestro que nos enseñaba nos contó en clase que hace poco en sus reuniones de oración de cada jueves hubo una mujer que quería orar por su hija o por ella, ya que no podía tocar a su hija físicamente. Su hija tenía 4 añitos de edad y no la podía tocar porque si la tocaba, gritaba o lloraba. Y no solo no podía ser tocada o cargada por su propia madre, pero por nadie. Nadie la podía tocar si no lloraba o gritaba. Así que mi maestro empezó a indagar un poco más. Y no había una causa aparente en sí del por qué esto ocurrió. Había tenido un embarazo aparentemente armónico y deseado, pero al estar mi maestro insistiendo un poco más, ella, la persona que quería sanar esto, confesó que a pesar de tener un embarazo armónico, ella, esta mujer, tenía un miedo que no le quiso decir a nadie, pero que sí lo vivió muy presente en esos 9 meses de gestación. Y acuérdate que todo lo que habita en nuestra mente también lo puede sentir el cuerpo. Este miedo también lo puede sentir. A pesar de que no había una amenaza en su vida, su mente lo estaba reviviendo y reviviendo. Y ese miedo era el que abusaran de su hija, tal y como ella también había vivido un abuso de niña. Por tanto, ahí mi maestro asistió a esta mujer a dejar ir esa carga y ese miedo. Y juntos con todo el grupo de ese jueves hicieron una oración muy bonita tanto para ella, tanto para el abusador, para que ambos se liberaran de esa experiencia. Y después de haber hecho eso, que fíjate bien, mi querido alquimista, exactamente no fue una biodescodificación, tal y como nosotros que hacemos biodescodificación lo hacemos con ciertas herramientas psicológicas, sino que aquí fue el poder de la intención con el hecho de decir, me quiero liberar de esto, de todo corazón, con toda mi alma me quiero liberar de esto. Y bastó la intención. Porque ahora van a ver lo que pasó a continuación. Después la mujer, llegando a su casa, abre la puerta y ve que su hija de 4 añitos está sentada en las piernas de su abuela. Y cuando ve que llega su mamá, la niña corre y la abraza a la altura de sus piernas. Por supuesto que la mamá estaba atónita, estaba muy extrañada por ese comportamiento, el cual nunca había tenido antes en su vida, su hija. Y le preguntó a su mamá que qué había pasado, ¿no? A la abuela. Y le contesta, no sé, hija. Hace 1 hora estaba ahí la niña en el piso jugando con sus juguetes y de repente se levantó, vino hacia mí y me abrazó y no ha querido despegarse de mí desde ese momento. Y lo que pasó es que justo la mujer estaba liberándose de su trauma y de ese miedo hace 1 hora, justo cuando su mamá le había dicho que la niña se levantó del piso y se fue con la abuela a abrazarla o estar en sus piernas y no separarse de ella. Y seguro te estás preguntando qué pasó aquí. El mensaje que la niña recibió de su madre a nivel epigenético fue: si te tocan, corres peligro. Y la hija creó esa respuesta para sobrevivir. Ella dijo, perfecto, entonces que no me toque nadie, absolutamente nadie, ni siquiera mi propia madre. Fue así como ella recibió el mensaje. ¿Estás de acuerdo que no con palabras, pero con una sensación de miedo? Y fue como la niña pudo decir, perfecto, esta es mi manera de sobrevivir. No entiendo el por qué lo hago, pero sé que si alguien me toca, puede ser que corra peligro. Así que mejor grito. Y después de que la madre se liberó de esto, de esos miedos, también liberó a su hija. Yo cada vez que cuento esta historia, la verdad que no dejo de tener la piel de gallina nunca. A mí se me hace esta historia asombrosa.
muy, muy hermosa. Así que, mi querido alquimista, te dejo de tarea que vayas preguntando tu historia, que la conozcas. Es súper importante saber no solamente de dónde vienes, pero cuál fue esa historia. Es muy, muy importante. Investiga también sobre el linaje de tu madre. Acuérdate que venimos del vientre, del vientre, del vientre, del vientre. He ahí donde te puedes encontrar muchísima, muchísima información. Y no porque el linaje de papá no sea importante, es súper importante también. Pero toma en cuenta que el linaje de mamá, por el hecho de haber estado en su panza, en su vientre 9 meses, nosotros guardamos mucho más información de ella. Ahora imagínate cuántos vientres tuvo que haber pasado para tú estar aquí. Ponte a pensar, trata de dimensionar. Del vientre, del vientre, del vientre, del vientre, del vientre, del vientre, del vientre. ¿Cuánta información no has de tener en tu cuerpo por parte de tu madre? Solo por lo que te estoy comentando. Pero claro, también esto varía mucho, es importante saber si tú repites el nombre de tu abuelo, como en uno de los podcasts que comenté, si te llamas después de tu abuelo o de tu abuela. También si eres doble por fecha de nacimiento. Todas estas cosas, claro que influyen. Pero bueno, en sí te dejo de tarea que investigues un poco sobre la historia de tu mamá y acuérdate que esto es súper importante. Todo se puede transformar. Todo, absolutamente todo se puede transformar siendo consciente. Hay personitas que tienen un poco de más límites o más bloqueos que otras, pero todo se puede transformar. Y bueno, mi querido alquimista, espero que esto te haya ayudado, que te haya inspirado a conocer un poco más tu historia y a saber que quizás algunos de tus miedos, aquellos que desconoces, puede ser que no sean del todo tuyos. Puede ser que sean de tu madre o de tu abuela, ¿vale? Y por supuesto, si conoces a alguien que está embarazada o si tú estás embarazada y te gustaría sanar estas heridas o tener un embarazo armónico, no lo dudes en ir a la página de mialquimiaemocional.org y ahí está disponible el curso de Bebés de Luz. Son 40 clases que tienes a tu disposición para que puedas tener un embarazo armónico y lleno de conciencia, para que le transmitas lo mejor de ti a tu bebé y esto influya de manera positiva a su vida. Así que bueno, mis queridos alquimistas, nos vemos muy muy pronto. Les mando como siempre un abrazo lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, alimento para tu alma.